A mí me sorprende bastante cómo ha bajado los carnavales, pero no sé si sintieron que fue de un año al otro. ¿Sí? Un año jugaban un montón y el siguiente año dejaron de jugar. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, igual. Porque yo me acuerdo que cuando íbamos al Cine Arenales, domingo, pucha, yo tenía que salir así, pero esquivando globos, porque me mojaban a mí, ¿no? Yo cargaba otro polo. No, sacaba el celular en bolsita. Claro, Claro, metía en la bolsita el celular, lo metía al bolsillo, ¿no? Porque con instrumento y cosas, ¿no? Y eso no fue hace muchos años, ¿será que 9 años, 8 años? No es mucho, ¿no? Pero ¿hace cuántos años no juegan? ¿Hace 4 años? Sí, no sé, pero fue así, al menos yo lo sentí así, que de pronto jugaban mucho y el año siguiente, y siempre está prohibido, o sea, y te decían de la multa y todo, pero no sé si haya sido tan, o sea, si haya sido el motivo, ¿no? Ya bueno, Corintios, la semana pasada leímos el capítulo 3, los primeros 15 versículos, donde Pablo les decía quién es Pablo, quién es Apolos. Solo somos sirvientes de Dios, ¿no? ¿Cuál era la palabra que se utilizaba para traducir la palabra sirviente? ¿Se acuerdan? No, la palabra griega. Diácono. Uh-huh. Y el diácono era el que servía la mesa, simplemente, ¿no? Entonces, y el que servía la mesa en la época era alguien que era considerado de un estrato bastante inferior, ¿no? Era un esclavo, alguien que estaba sujeto a un amo. Eso era un diácono, ¿no? Y se acuerdan que la iglesia de Corintios estaba diciendo: yo sigo a Apolos, yo sigo a Cefas, yo sigo a Pablo. Estaban idolatrando a las personas, pero Pablo, ¿qué dice? La verdad es que nosotros solamente somos servidores, solo somos diáconos. Entonces, como que los ubica un poco en el sentido de no basar nuestra fe en tener como referente a personas. Si bien Dios usa personas para inspirarnos, para animarnos, para fortalecernos, para enseñarnos, nosotros estamos llamados para animar, para fortalecer, para animar, para consolar y todo eso. Nuestra fe o una fe madura no debe estar basada en personas, sino que tiene que estar basada ¿en qué? En la Biblia, en Cristo, en Dios, directamente, ¿no? Y esa es una de las cosas que nos diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? Hay 5 cosas que son las que son puntualmente distintas, no sé si se acuerdan. Solo fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura y solo a Dios la gloria, las 5 solas de la Reforma Protestante, ¿no? Pero una sola importante es el solo Cristo, ¿no? Nosotros no tenemos un sacerdocio que sean mediadores entre Dios y lo que Dios quiere decirnos y nosotros, ¿no? Nosotros creemos que todos somos sacerdotes. La Biblia dice que Dios llamó a todos para ser embajadores de su reino, para llevar el mensaje de salvación. Entonces todos somos sacerdotes, ¿no? Entonces, no olvidemos eso, ¿no? La semana pasada estábamos profundizando un poco de eso. La Biblia también nos dice de que estamos edificando, ¿sí? ¿Y cuál es el fundamento? ¿Se acuerdan? Cristo, ¿no? Y que todos podemos sobreedificar sobre ese fundamento, pero ¿qué estamos sobreedificando, no? A veces nosotros queremos a Cristo, pero hasta cierto punto, ¿no? Y sobre Cristo ponemos un poquito de nosotros, y al final nuestra vida es un poquito de cristianismo y un poquito de lo que queremos hacer. O un poquito de las ideas bíblicas más un poquito de las ideas modernas, filosóficas o que aprendimos en X lugar, ¿no? Pero ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? Es que en nuestra mente, en nuestro corazón esté
Cristo como fundamento y sobre eso edifiquemos a través de la palabra de Dios. Nos edifiquemos en base a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que vamos a ser puestos a prueba. Y ahí se va a ver dónde está nuestra fe. Si nuestra fe está fundada realmente en Cristo, o si nuestra fe está fundada un poquito en Cristo, pero cuando nos conviene, o cuando nos gusta, o lo hacemos por una persona, o lo hacemos porque en ese momento sentíamos esa necesidad, pero después la dejamos de sentir. ¿No? No sé si les ha pasado de que han visto situaciones en las que la gente se aferra a Dios y lo busca desesperadamente porque se murió alguien, o porque alguien está muy grave y le pide el favorcito a Dios, o porque está pasando por problemas. Yo creo que esos momentos ayudan a acercarte a Dios, en el sentido de que cuando estás cercano a la muerte o algo así, estás más sensible a la reflexión. Pero lo que yo creo que está mal es utilizar a Dios en esos momentos y decir: Dios, ayúdame, hazme el favorcito, pero cuando esté todo bien, no quiero saber nada de ti. Eso es conveniencia, ¿no? Si bien Dios te ayuda, nosotros no buscamos a Dios por los beneficios que podemos obtener, sino buscamos a Dios por lo que Dios es, no por lo que obtenemos, ¿sí? Eso es algo que Dios no es un dispensador de milagros. Dios es el Señor del mundo, al que nosotros le debemos reverencia, amor, respeto, ¿sí? Hoy día no voy a leer Corintios, vamos a hacer un paréntesis de lo que estábamos leyendo. Y quería leer Hechos, sobre un pasaje que de tiempo en tiempo lo releo y me sigue llamando mucho la atención, ¿sí? Son bastantes versículos. No quise seleccionar 3, 4, 5 porque vamos a perder detallitos interesantes de la historia, ¿sí? Es una historia más o menos conocida, tal vez no es tan conocida como el bautizo de Jesús o como el Vía Crucis o algo así, pero tal vez algunos que tengan un poco más de tiempo en el cristianismo han escuchado esa historia, que es la historia de Pedro y Cornelio, un centurión, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer todo el capítulo 10, que son 48 versículos, Hechos, y vamos a leer el capítulo 11, los primeros 18 versículos, o sea, vamos a leer unos 70 versículos más o menos. Para hacerlo más interesante y que todos sigamos la lectura, vamos a leer un versículo cada uno, ¿ya? Tienen las Biblias así en los celulares, ¿no? Menos Raúl, ¿no? Ah, tú tienes acá, ¿no? Ya, bueno. Ya, pero puedes leer con Yeka. Y Hechos 10. 11, ¿no? Hechos 10 y también 11. Pero yo leo RBC. Yo voy a leer ahorita RBC, pero si tienen otra versión no pasa nada. Pero no te molestes. Sí, claro, los que tengan... A ver, calma. Si tienen RBC, bien. Pero si no, si tienen otras versiones, no pasa nada. Claro. Rebeca tiene la Biblia bilingüe. Tú lo lees en inglés. Ya, yo comienzo, sigue Carla. 10. 1. Todo el 10 y parte del 11. Comienzo yo, luego Carla, toda la fila de adelante, Anita, toda la fila de atrás, hasta Rebeca, y yo continúo, ¿ya? Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, pues ayudaba mucho a la gente con dinero y siempre oraba a Dios. ¿Tú, Yeka? ¿No? Sí, 3. Un día como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó: Señor, ¿qué se te ofrece? Y el ángel le respondió: Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda.
envía a tus No, espera. Anita. Sí. El Z, 5. Z. envía a tus hombres a Jope, Jope. y haz que venga Simón, a que también se le conoce como Pedro. Está hospedándose en casa de Simón, el curtidor, quien vive junto al mar. Y el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. A los cuales envió a Job después de haberles contado todo. Al día siguiente, como al mediodía, mientras ellos se iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. De pronto le dio mucha hambre y pidió de comer. Mientras preparaban algo, cayó en éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra. En el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Entonces oyó una voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Entonces perdón. Estoy emocionado. Sí. Pedro respondió: No, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Por segunda vez la voz le dijo: Lo que Dios ha limpiado, no lo llames común. Esto se repitió 3 veces. Después el lienzo fue recogido y llevado inmediatamente al cielo. Mientras Pedro no lograba entender el significado de la visión que había tenido, los hombres que Cornelio había enviado y que preguntaban por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí 3 hombres te buscan. Así que vas a verlos, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Pedro bajó entonces a donde estaban los hombres enviados por Cornelio y les dijo: Yo soy el que ustedes buscan. ¿Por qué han venido? Perdió detrás en Facebook. Está en el Facebook. Ellos dijeron: Cornelio es un río, un varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tu palabra. Entonces haciéndoles entrar los hospedó, y al día siguiente levantándose se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Cuando llegaron a Cesarea, Cornelio ya los estaba esperando y había llamado a sus parientes y amigos más íntimos. En cuanto Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, y arrodillándose delante de él, le rindió honor. Pero Pedro le dijo: Levántate, yo mismo soy un hombre como tú. Mientras hablaba con él, Pedro entró y se encontró con que ya se habían reunido muchas personas. Entonces le dijo: Como ustedes saben, para un judío es muy repugnante juntarse o acercarse a un extranjero, pero Dios me ha hecho ver que no puedo llamar a nadie gente común o impura. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que preguntó: ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Ese varón me dijo: Cornelio, Dios ha escuchado tus oraciones, y la ayuda que has dado a otros la ha recibido como una ofrenda. Envía a tus hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro. Está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Así que luego envié por ti, tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Sino que a él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea la nación que sea. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, y en él se anunciaban las buenas noticias de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos.
Ustedes bien saben que después del bautismo que predicó Juan, este mensaje se divulgó por toda la Judea, a partir de Galilea. Ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, y que él anduvo haciendo el bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que Jesús hizo en Judea y en Jerusalén, pero lo mataron, colgándolo de un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios le había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Él mismo nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que crean en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Mientras aún hablaba Pedro, las palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pues los oían hablar en lenguas y magnificar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿hay algún impedimento para que no sean bautizadas en agua estas personas que también han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedara con ellos algunos días. No, el 11.1. Sí. Los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subía a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Díselo, Mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo, atado con las 4 puntas. Me fijé bien y vi que allí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Y oí una voz que decía: levántate, Pedro, mate con. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero en el cielo la voz me dijo la segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba, 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara. Así que estos 6 hermanos fueron conmigo y entramos en la casa de un varón, que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo: envía a algunos hombres a Jope y haz que venga Simón, a que también se le conoce como Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Ya. Hemos leído casi 60 versículos. ¿Dónde estaba Pedro? En Jope, ¿no? Sí, o en Cesarea. Ahí está, ¿no?
Estaba con cesárea. ¿Cómo? Sí. Oye, y Jeffrey, ¿qué tanto? Todo la RBC, estoy leyendo otra versión, Jeffrey. ¿Es el RBC? Ah, entonces yo soy el que estoy mal. Está leyendo la 60, la N. Sí, porque tú tienes la misma. ¿Cómo se llama? Reina Valera. ¿Reina Valera? De contemporánea. La 60. Ah, ya, entonces yo no tengo la RBC, sino la 60. Ya. ¿Conocían esa historia? Más o menos. Ya, ¿qué estaba pasando? Pedro estaba en Jope, dice que estaba chilling, esperando la comida. Dice, tenía hambre y se fue a la azotea a esperar que esté la comida. ¿Qué hora era? Eran las 3 de la tarde o la hora novena. Es lo que dice los judíos, la primera hora eran las 6 de la mañana, la hora cuando salía el sol. Entonces, hora novena, algunas versiones de la Biblia utilizan la tradición judía, que es decir, la hora novena, y otros ya traducen al horario moderno, que serían las 3 de la tarde. Entonces, era más o menos la hora que algunos almuerzan, ¿no? Algunos almuerzan más temprano, otros almuerzan más tarde. Bueno, yo almuerzo como cuando chambeo, en época escolar almuerzo a las 4 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde, ¿no? Sí. Algunos, almuerzan al mediodía, pues, ¿no? Así como princesas. ¿Cómo? ¿Tú almuerzas que a la 1? Sí. Almuerzo 2 veces, creo. 2 veces, sí. Algunos la primera parte y la segunda parte, ¿no? Está bien. Sí. Bueno, la cosa es que Pedro estaba esperando su almuerzo, pues, ¿no? Estaba ahí chilling, en la azotea, dice, así, mirando el cielo, así. ¿Cómo? Esperando el delivery, exacto. Esperando el delivery. Y bueno, en la tradición judía, en la Biblia, en la ley, habían animales que no podían comerse, porque eran considerados impuros. Por ejemplo, el cerdo, los reptiles, algunos animales que tenían unas patas. ¿Cómo? Claro. Sí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, en la ley, se prohibió comer esos animales, ¿no? Ahora, en la ley hay tipos de leyes, ¿no? Hay leyes ceremoniales, ¿sí? Hay leyes de adoración, hay leyes que eran instituidas más para cuidar la salud de la gente. Por ejemplo, había una ley que decía, el baño tú lo vas a tener a tantos metros de distancia de donde vive la gente, ¿no? Entonces, era una ley, sí, era una ley que Dios le había ordenado a su pueblo, pero la finalidad de esa ley que era, que no estén al costado del baño para que no apeste su casa, ¿no? O decía, si están en una colina, el baño no lo puedes poner sobre la colina, sino tienes que ponerlo abajo. Cosas así, ¿no? Habían leyes también que si nosotros las hacemos un análisis en cuanto a la vida moderna, serían escandalosas, pues, ¿no? No sé, pues el no cortarse la barba, por ejemplo, ¿no? O no cortarse el pelo, o cosas así, que en su época tuvieron una función, que había que, no sé, tener una señal externa, que tú puedas ver quiénes eran del pueblo de Dios y quiénes no eran. Ahí es otro estudio más profundo, ¿no? Pero lo que sí, habían alimentos que eran considerados inmundos, como el cerdo, por ejemplo. Judíos no comían cerdo, judíos no comían en la mesa con gentiles, o sea, con gente que no era judío. Nosotros somos gentiles. Si nosotros utilizamos el término, ¿no?, que se utilizaba hace 2000 años, nosotros seríamos pueblo gentil, nosotros no tenemos ascendencia del Israel terrenal, étnico, ¿no? Descendencia sanguínea de Abraham. Claro. Pero en esa época judío no comía con gentil. Era considerado gente que no era el pueblo de Dios. Había esa separación dramática, ¿no? Era un pueblo muy estricto con sus tradiciones y todo eso. Y en algunos lugares hasta ahora es así. De hecho, en diferente magnitud, pero en los judíos que todavía viven el judaísmo hay ramas todavía muy ortodoxas, ¿no?
No sé si conocen los alimentos kosher, ¿no? Que son... ¿Cómo? No, por ejemplo, aquí hay proveedores de, no sé, catering de bodas para judíos. ¿Sí? Solamente con alimentos kosher, ¿no? Que son alimentos que no son industrializados, que tienen todo porque la ley no les permite comer ciertas cosas, ¿no? Muy interesante. Pero bueno, la cosa es que Pedro nunca en su vida había comido cerdo o reptiles, ¿no? O ciertas clases de aves no podía comer, ¿no? Entonces, Pedro había crecido toda su vida creyendo eso. Pero algo que estaba haciendo Pedro es que Pedro lo hacía en piloto automático, ¿no? O sea, lo hacía y no reflexionaba el motivo por el cual se había instituido eso, ¿no? Entonces él decía, está prohibido, punto, no hay más que hacer, no lo hago, ¿por qué? Porque no. Y ahí surge la pregunta, ¿las leyes de Dios tienen que analizarse de esa manera? O sea, ¿tienen que vivirse de esa manera tan... sin ser críticos en cuanto a lo que hacemos? Porque yo me pongo a pensar, si bien la Biblia tiene prohibiciones, hay motivos racionales, lógicos para esas prohibiciones. Por ejemplo, el pecado. A veces nosotros caricaturizamos la doctrina del pecado y decimos, el pecado es lo que Dios no quiere que hagamos y ya. Y decimos, ¿qué es el pecado? Todo lo que violenta la ley de Dios. Y ese es nuestro concepto, ¿no? Entonces, de pronto vemos a Dios como un Dios que es caprichoso y quiere decirnos no. ¿Por qué? Porque a mí me da la gana de que no lo hagas, ¿no? Y a la larga, en el humano, yo creo que eso hace más tentador al pecado. Porque tú a un niñito le dices no hagas esto y eso es una invitación a hazlo, ¿no? Porque despierta la curiosidad de las personas. Y a veces las iglesias han dicho cosas como que el pecado es atractivo porque lo disfrutas o cosas así. Y yo quería pensar un poquito más en eso. Porque a veces nosotros estamos poniendo afirmaciones en cuanto a lo que es el pecado que no son bíblicas, que no están en la escritura, en la palabra de Dios, entonces, y las estamos creyendo, ¿no? Dios ama al ser humano, ama su creación, nos ama, ¿no? Y Dios nos pone límites, ¿por qué? Porque Él nos conoce, pues Él creó la vida, y Él sabe que si cruzamos esos límites, nos vamos a herir, nos vamos a lastimar, no vamos a vivir de la manera en la que el creador de la vida concibió que hay que disfrutar la vida, ¿no? Es como, tú eres un inventor, inventas un artefacto, tú quieres que ese artefacto se use de la manera que va a ser útil, que va a ser beneficioso y que va a funcionar en toda la magnitud de lo que fue concebida esa creación, ¿verdad? Tú puedes darle otros fines, o sea, puedo agarrar una guitarra y ponerla de adorno en la pared, ¿no? Puedo agarrar y como el chavo jugar tenis, ¿no? ¿Se acuerdan? Ping pong, que al final no aprendieron y se pusieron a jugar ping pong. El chavo con Kiko. Puedes utilizar una guitarra para jugar ping pong, ¿no? Tal vez no la hagas tan bien, te cuesta un poco, pero vas a pasarla aparentemente bien, ¿no? Pero ese instrumento no fue creado para eso. Fue creado con un propósito, las cuerdas tienen una función, los clavijeros tienen una función, y la intención del creador de ese instrumento es que se use de la manera para la que fue creada, ¿verdad? Y puede jugar ping pong, pero el potencial que tiene eso es otro, ¿no? Y el beneficio que puedes tener de ese instrumento es mucho más que jugar ping pong. Porque para eso existen las raquetas de ping pong y probablemente la vas a pasar mejor o te va a hacer más sencillo o X cosas, ¿no? Entonces, en cuestión de nuestro concepto de pecado, yo creo que el pecado es una forma que Dios tiene para cuidarnos. O sea, Dios no dice, no pases esta línea
porque detrás de esa línea te vas a lastimar, te va a ir mal. No es simplemente un caprichito de Dios, ¿no? No es que Dios dijo, no hagas esto, ¿por qué? Porque yo soy Dios y me tienes que obedecer y ya. No, de verdad, Dios sabe de que te vas a herir, de que te va a ir mal, de que vas a tener muchos conflictos y mucho dolor, y Dios quiere evitarte esos dolores. Y ese es pecado. ¿Es violar la ley de Dios? Sí, es violar la ley de Dios, pero ¿por qué? Porque te lastimas, porque te hace mal, porque ofende a Dios. Y Dios se entristece también al verte triste, al verte herido. Y Dios se ofende porque Él te dijo que no hagas eso. Entonces hay muchos conceptos que están arraigados y que yo creo que mucha gente no se acerca a Dios porque piensa eso, ¿no? No, es un montón de reglas sin sentido que no estoy dispuesto a tolerar. Yo no creo que ese sea el cristianismo, yo no creo que esa sea la intención de Dios. Yo sí creo que la intención de Dios al ponernos límites es cuidarnos. Es cuidarnos. Entonces, tal vez ese mensaje ha hecho que mucha gente diga, no quiero saber nada con Jesús, pero no, es un mensaje equivocado, ¿no? Y a veces tenemos la culpa de haber transmitido eso, ¿no? Pero bueno, hay cosas que están muy arraigadas en nosotros. Y Pedro tenía algo que estaba muy arraigado, que era esos animales no los como. ¿Por qué? Porque son inmundos. Entonces dice que él entró en éxtasis, en algunas versiones dice así, Dios se le manifestó y tuvo una visión. Y en esa visión bajó un lienzo del cielo con un montón de animales inmundos. Pedro tenía hambre. Y escucha una voz, que era la voz de Dios, que le dice, ¿qué le dice? Mata y come. Mata y come. O sea, tienes hambre, estás ahí todo chilling esperando tu almuerzo, se está demorando, bajan los animales y Dios le dice, mata y come, pues. Y miren cómo tenía interiorizado eso Pedro, que Pedro le responde a Dios y le dice, no, porque eso es inmundo. O sea, miren, claro, o sea, miren la cabeza de Pedro, ¿no? O sea, Dios en la ley había dicho que no se coman esos animales, pero luego Dios se te aparece y te dice, come. Entonces hay una confusión, conflicto en la cabeza de Pedro, ¿no? Le hago caso al Dios, lo que me dice ahora, o lo que está escrito. Y ahí tuvo un conflicto Pedro, y Dios le dice de nuevo, ¿no? Mata y come. Y Pedro terco les vuelve a decir, no lo voy a hacer, o sea, esto es inmundo, no he hecho esto, ¿no? Nunca he hecho esto en mi vida. Y dice en la Biblia que después de las dos veces, 3 veces más, Pedro, o sea, tuvieron ese intercambio de come, no. Entonces quería maquis, ¿no? No quería cerdito, no quería tocino. Ajá. Claro, entonces y ahí vemos que hay un paradigma en la cabeza de Pedro que estaba tan enraizado y que no le permitía escuchar a Dios. Y a veces nosotros también tenemos paradigmas así, que están tan enraizados en nuestras vidas que no nos permiten escuchar a Dios. Bueno, fuera de eso estaba pasando con Pedro, ¿no? Pedro estaba en un conflicto de paradigmas mentales, de estructuras de lo que había creído toda su vida que era una verdad absoluta, sin reflexionarla, sin profundizarla, ¿no? Después de eso, el centurión, que no era judío, que era gentil, que dice que era un hombre bueno, que tenía buen testimonio, ¿sí? Que era un centurión de la guardia italiana, dice la Biblia, ¿no? Tenía buen testimonio, era muy querido, muy respetado, ayudaba mucho económicamente a la gente que no tenía recursos, dice la Biblia, ¿no? Y a él se le apareció un ángel y le dice, manda a tus sirvientes a que vayan a Jope y traigan a Pedro. O sea, 2 escenas paralelas, ¿no? Pedro teniendo su visión locaza y este tipo con los ángeles diciéndole que vayan a traer a Pedro, ¿no? Entonces van y traen a Pedro.
Y Pedro les dice, oigan, pero ¿por qué estoy aquí con ustedes si yo soy judío y para nosotros es abominable, para nosotros los judíos es abominable estar con ustedes? Le dice así Pedro en su cara, ¿no? Les dice, le estaba llamando inmundo a Cornelio, que amablemente lo había invitado a su casa. O sea, miren esa figura. Pedro todavía tenía en la cabeza esa idea de, yo soy judío, no como cosas inmundas, no me junto con extranjeros. Pero tuvo ese conflicto de que Dios le dice, come, y ahora tiene otro conflicto que es, me siento con ellos a comer, ¿no? Y al estar ahí, Cornelio le cuenta que se le apareció esto, que cree en Dios, que cree en Jesús y todo eso. Y Pedro ahí se da cuenta y entendió el motivo de su visión, que era que Dios estaba haciéndole un lavado cerebral para entender que Dios quiere manifestarse no solo a los judíos, sino a todas las personas. Y ahí está esa célebre frase, ese célebre versículo conocido que dice, Dios no hace acepción de personas. O sea, Dios no hace acepción de personas. A veces los cristianos hacemos acepción de personas. Pedro estaba haciendo acepción de personas con estos extranjeros, pero al pensar en su visión se dio cuenta del mensaje que Dios le estaba queriendo dar. Y bueno, ahora Pedro tenía que ir con los demás cristianos. ¿A dónde, Raúl? A Cesarea. A Cesarea. Tenía que ir ahí. Y los demás cristianos, ¿qué le dicen a Pedro? Pedro, ¿cómo es posible que te hayas ido a comer con esos extranjeros? ¿No? Y Pedro, yo creo que habrá estado súper con la cabeza así, pensando y reformulando todo, de comer alimentos impuros, de sentarse con extranjeros, lo que él había creído toda su vida, estaba desechándolo, y ahora no solamente tenía que desecharlo, sino tenía que explicarles a los demás para que lo entiendan. Entonces le dice sí, ¿no? Pedro, ¿por qué te sientas a comer? Y les explica, bueno, yo tuve una visión, y en esa visión vi animales inmundos, y se me dijo, mata y come. Y yo dije, no, de ninguna manera. Pero Dios me dijo, ¿por qué llamas impuro a lo que yo ya he purificado? Le dijo así, ¿no? Si yo te digo mata y come, mata y come. Miren esa frase, ¿por qué llamas impuro a lo que yo ya he hecho puro? Y luego le cuenta de que se quedó pensando mucho en eso, en ese paradigma que él tuvo que cambiar. Y luego fue a donde Cornelio y vio cómo ellos adoraban a Dios, vio cómo dice que el Espíritu Santo bajó sobre ellos, así como bajó sobre los apóstoles en Pentecostés. Y ahí él se dio cuenta de que Dios es Dios para todos los que lo buscan, ¿no? Y él le explicó eso a la iglesia, y la iglesia se quedó así sorprendida de decir, realmente Dios se ha manifestado no solo a nosotros los judíos, sino también a los gentiles, a los extranjeros, ¿no? Y que Dios no hace excepción de personas y todo eso, ¿no? Pedro de hecho tuvo que luchar y esforzarse por que los demás cristianos lo entiendan esa visión de romper paradigmas arraigados en la fe de las personas. Y esos paradigmas tienen que romperse en base a la palabra de Dios, en base a lo que Dios nos dice. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Ahora, ¿cómo están las puertas de la iglesia? ¿Realmente la iglesia no hace acepción de personas? Porque, por ejemplo, ahora, antes los judíos no se sentaban con los samaritanos o con los gentiles a comer. Pero ahora en la iglesia, ¿con quiénes no se sienta a la mesa? ¿Será que todavía hay
ese complejo de una iglesia separada del resto. Yo me pongo a pensar mucho en los debates últimos sobre el matrimonio gay, la unión civil, la unión solidaria, la currícula escolar. De ahí googleas, pues, unión solidaria, un montón. Y todo gira en torno a la igualdad de derechos de homosexuales y cosas así, ¿no? Todo esto de la ideología de género, y que hay un debate. Es saludable no estar de acuerdo todos. Eso es saludable. Yo les he dicho, en un lugar donde todos piensan igual, probablemente nadie piensa, ¿no? Es saludable no estar de acuerdo en algunas cosas. Todo bien con eso. Pero lo que no es saludable es hacer acepción de personas. Lo que no es saludable es no estar dispuesto a compartir una mesa con personas. Y a veces pareciera que la iglesia no está dispuesta a compartir la mesa con personas. Y sobre todo con personas que viven una vida moral muy distinta a la cristiana. Y no solo homosexuales, sino, no sé, ladrones, prostitutas, adictos, personas que luchan con muchos pecados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo están las puertas de la iglesia? ¿Y a qué estamos llamados? Antes yo pienso en, no sé, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, incluso nuestros padres. Algunos tienen padres más jóvenes, otros tienen padres más mayores, ¿no? Los paradigmas que ellos tenían. Ellos eran muy moralmente, esto es bueno, esto es malo, punto, no hay más, ¿no? Ahora, tal vez la generación de nosotros no es tan marcado eso, pero en la iglesia sí hay mucho de eso. Hay muchas de esas separaciones absolutas que de alguna manera cierran las puertas o alejan a personas que necesitan del amor de la iglesia, del amor de Dios a través de la iglesia. Hay barreras que la iglesia tiene que romper, y son barreras mentales, son barreras de paradigmas con los cuales hemos podido crecer, o paradigmas que no estamos dispuestos a superar, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Sino también hay paradigmas que tenemos que de alguna manera nos impiden crecer, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿por qué, no sé, no crecemos? Por hacer una pregunta así, ¿no? Muy directa, ¿no? ¿O por qué hay personas que no vendrían aquí, o si vienen no se sentirían parte? ¿O por qué hay personas que buscan iglesias pero no ven este lugar como una opción? ¿Por qué? Y yo creo que gran parte de eso tiene que ver con los paradigmas que cada uno tiene, o que podemos tener. Porque muchas veces la forma como estamos haciendo iglesia de pronto se volvió un hábito, una costumbre, y ya no estamos más dispuestos a romper con esos paradigmas de que esto se hace de esta manera, ¿no? Y a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer algo que desordene un poco lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a dar algo, y a veces decimos ya, a veces necesitamos que ese algo se convierta en otra cosa por el beneficio en colectivo del reino de Dios, pero no estamos dispuestos porque nos desordena lo que estamos acostumbrados, o lo que pensamos, o lo que siempre hemos hecho, ¿no? Y yo creo de que a veces nos podría estar pasando lo que le pasaba a la iglesia de esa época, de decir, nosotros no podemos sentarnos con estas personas, y ese problema, que el problema no era necesariamente que ellos no querían o que no estaban dispuestos, porque después lo hicieron y celebraron el hecho de que
de que sea así, ¿no? Porque dice la Biblia que en el último versículo que leímos, el versículo 18, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. La iglesia estaba celebrando de que Dios también quiere trabajar con los gentiles, pero había algo que tenía que caer, que eran ciertos pensamientos, ciertas ideas, que a la larga son los límites que tenemos. ¿Por qué? Se habla mucho. Los límites de las personas están aquí, en la mente. Y yo me pongo a pensar, ¿cuáles son los límites mentales que tenemos como iglesia? ¿Cuáles son esas cosas que hacen que nuestras puertas parezcan cerradas? ¿No? ¿Cuáles son? Tal vez la desunión, tal vez el no querer estar dispuesto a un compromiso mayor, o un compromiso diferente, o a un compromiso nuevo, no sé cómo definirlo. ¿Cómo estamos con eso? ¿No? Si de pronto se te dice a ti: oye, ¿sabes qué? Nosotros hemos estado reuniéndonos una vez a la semana, pero creo que tal vez necesitaríamos reunirnos 2, porque creo que estamos en una etapa en la que necesitamos buscar más a Dios, orar más juntos, conocernos más, planificar más. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlas? ¿O desordenan nuestros paradigmas que estamos acostumbrados de no, me reúno solo una vez a la semana? ¿Qué pasa si de pronto se nos exige un mayor compromiso en cuanto al estudio de la Biblia y a rendir cuentas sobre eso, como lo hacen en un montón de iglesias? En un montón de iglesias hacen un seguimiento a cada miembro en cuanto a cómo está su estudio bíblico personal. Tal vez si nosotros implantamos eso y decimos: ¿saben qué? Hemos estado muy relajados, entonces vamos a comenzar a hacer esto. ¿Estaríamos dispuestos? ¿O nuestros pensamientos de siempre lo hemos hecho de esta manera nos dirían: no, yo no quiero? Yo creo que necesitamos estar preparados para los cambios. Pedro se puso a discutir con Dios y le dijo: no, pero ¿cómo voy a comer esto? No, pero ¿cómo voy a hacer eso? No, pero ¿cómo voy a hacer eso? ¿Será que nosotros tendríamos esa actitud de Pedro, o estaríamos dispuestos a cambiar lo que estamos acostumbrados? A veces estamos acostumbrados a algo y eso se vuelve más importante que el morir a ti para el beneficio en colectivo. Entonces, realmente pensemos en estas cosas. Pensemos de que Dios no hace excepción de personas. Pensemos en que a veces, consciente o inconscientemente, estamos alejando a las personas del cuerpo de Cristo. Consciente o inconscientemente, incluso con nuestra forma de vivir el cristianismo, alejamos a la gente, ¿no? ¿Por qué? Yo estoy seguro que en algún momento me he escuchado esta frase, ¿no? De que yo no soy cristiano porque yo no quiero ser como tú. Y a veces sí somos responsables de esa frase, ¿no? De hecho, esa frase habla de mucho desconocimiento y todo eso, porque obviamente nosotros no estamos basando nuestra fe en las personas, pero la gente de afuera sí te identifica a ti como representante de. Entonces a veces la forma como vivimos, lo que nuestros pensamientos nos hacen vivir y todo eso hace de que alejemos a las personas, ¿no? Nuestro compromiso, sea mucho, sea poco, sea de esta manera o de otra manera, está siendo ejemplo para las personas que no creen en Dios. Entonces, ¿queremos que las personas que no creen en Dios sean como estamos viviendo hoy, o que sean mejores? O que se aferren a Dios. La mejor forma de enseñar a la gente a aferrarse a Dios es tú aferrándote a Dios. Entonces, realmente cambiemos, estemos dispuestos a los cambios. Estemos dispuestos a que nuestras cosas a las que estamos acostumbrados se desordenen, ¿no? Estoy acostumbrado a esto, puede que de aquí a un mes no sea así. Y eso es bueno. Y Dios quiere hacer eso. Nosotros podemos ver en la historia de la iglesia, en los 2000 años de iglesia, desde Cristo hasta hoy, que la iglesia no es igual. La iglesia en el siglo I no es igual a la iglesia en el siglo V,
La iglesia en el siglo V no es igual a la iglesia en el siglo X, en el siglo XV, en el siglo XVIII y en el siglo XXI. Y cada año vamos a tener desafíos nuevos a los que necesitamos estar dispuestos a asumir. Y yo asocio eso con lo que hablamos la semana pasada de qué estamos sobreedificando. Porque en los momentos de cambios es donde se ve qué tan firmes estamos. En los momentos de cambios es donde vemos si realmente estamos plantados sobre Jesús, estamos plantados sobre el llamado que tenemos en Dios, estamos plantados sobre nuestra identidad, sobre nuestro propósito, o es esos momentos donde se ve que no lo estamos y nos alejamos y damos menos y nuestro amor cambia y de pronto utilizamos eso como pretexto para dar menos. Pensemos mucho en eso, ¿no? La iglesia tiene que estar abierta, tiene que ser una iglesia abierta, tiene que sentirse eso, Vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que estamos aquí juntos, en tu presencia, en el que hemos venido aquí para cantarte a ti, para escuchar lo que está escrito en tu palabra, para reflexionar en eso y animarnos y compartir tiempo, Señor. Gracias por permitirnos ser tu cuerpo. Gracias porque tú quisiste que seamos tus embajadores, tus representantes, tus brazos, tus pies aquí en este mundo, Señor. Sabemos de que muchas veces nuestras ideas y nuestros pensamientos son más fuertes en nosotros de lo que creemos que lo son, Señor. Muchas veces vivimos en piloto automático sin sentarnos a reflexionar en por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas. A veces estamos poniendo nuestra fe y nos movemos en base a la influencia de terceros, o en base a lo que la mayoría hace, o en base a lo que es más relajado o tranquilo para nosotros. Pero queremos hoy estar dispuestos a que tú desordenes nuestras ideas, Señor. De que tú desordenes lo que estamos acostumbrados y que desordenes cómo hemos vivido hasta ahora. Y que nos expongas a la necesidad de cambiar hábitos, de cambiar ideas, de cambiar formas, de cambiar métodos, de realmente renovarnos con la finalidad de que sea una iglesia más inclusiva, que sea una iglesia donde la gente quiera ser parte, que sea una iglesia que recibe, que se siente tu amor, que se siente que somos una comunidad liderada por ti. Ayúdanos a eso, Señor. Ayúdanos a que si bien los cambios son duros, son difíciles, nos chocan y nos cuestan, ayúdanos a entender bien lo que tú estás haciendo con nosotros, ¿no? Lo que tú quieres hacer y hacia dónde tú nos estás llevando. Perdónanos por las veces en las que somos conformistas, en las que sentimos que ya estamos dando mucho y en realidad no lo estamos haciendo. Perdónanos por las veces en las que no entregamos nuestra vida y nuestro corazón al 100% en rendición a ti, Señor, sino que entregamos una parte, pero una parte no queremos hacerlo. Perdónanos por las veces que ponemos a nuestras familias, a nuestros trabajos, a nuestras profesiones, a nuestros sueños por delante, en lugar de ponerte a ti por delante. Sabemos de que a veces hemos sido idólatras, a veces hemos sido personas que no te han puesto a ti primero, Señor, pero hoy te pedimos perdón una vez más y nuevamente nos alineamos a ti. Queremos caminar contigo cada día, Señor. Queremos que realmente tú transformes nuestro corazón y transformes nuestra mente para que podamos llegar a, como dice tu palabra, a tener la mente de Cristo, Señor. Gracias por la obra que estás haciendo. Gracias porque tú nos estás moldeando así como el alfarero moldea sus obras, Padre. Y como cantamos, si es necesario, vuélvenos a hacer, Señor.
vuélvenos a hacer y construye personas que reflejen tu amor, tu luz, tu paz al mundo. Te bendecimos, te amamos, y que esto no quede en solo palabras, sino que realmente sean hechas realidad en nuestro día a día, que se sienta esa sinceridad en lo que pronunciamos, Padre. Gracias, te amamos en el nombre de Jesús. Amén.